Buenas noches, gracias amigo Martel, saludo a Herbert, a todos los invitados del día de hoy, a todos los participantes. Eh, yo quisiera resumir la situación en dos temas, ¿no? Primero, una plataforma establecida ante un gremio que hace mucho tiempo, y lo vengo indicando, no ha tenido la fuerza que debería tener en la historia del transporte peruano. Si bien es cierto, en los últimos 15 años se han preocupado más en el tema de sus ordenanzas y han dejado de lado la importancia de la normativa nacional. Y eso ya se está viendo las consecuencias en estos momentos, ¿no? Los que están en el Callao, los que están en Lima, plataformas no muy claras, y al final y al cabo nos vamos a una entidad nacional. El tema que me tocó exponer, y gracias por aclararme ahí, la legalidad, la ley de los transportistas. Me encantó el título, amigo Martel, porque en verdad, como una previa a las láminas, era un tema muy preocupante, y lo digo así, que las plataformas, en un comienzo de la pandemia, y esto no lo pueden negar las personas que están acá, miembros de muchos gremios, las plataformas que tenían no establecían ni subsidio, ni tema del consumo, ni el tema de la transparencia del combustible, etcétera, etcétera. Siempre habían luchado, y esto, díganme si me equivoco, he tenido la suerte de participar no una vez, varias veces, eran temas que oscilaban entre una estabilidad jurídica que la autoridad se negaba básicamente por los intereses de la licitación y por el tema del incumplimiento del reglamento nacional. Y no se habían tocado temas más profundos que cuando tuvimos la reunión con el gremio de AEMOS, planteamos una homologación con los planteamientos del transporte provincial. Como ustedes sabrán, soy gerente del gremio de transporte provincial, Apoy, y como yo le decía, ¿no? La única diferencia que tenemos es que somos un cisne y un patito, le digo, porque ambos estamos en el agua, ambos nadamos, ambos decimos cuacuá, y la situación es clara. No podemos tener situaciones tan distintas cuando la experiencia en otros países es de una homologación en la problemática del transporte. Sigamos, Herbert, gracias. Herbert, sigamos. Gracias. Bueno, ¿por qué he tratado de tomar la definición de subsidio? Porque lamentablemente, y esto sí es una crítica constructiva, las posiciones que se tomaban entre los gremios, sinceramente, con el respeto a muchos, más que tocar el fondo del problema, era la discusión del caudillismo barato. Y lo digo así porque lo he estado viviendo en los últimos 2 meses que hemos participado en estas mesas, y cada quien quería expresar su posición, e inclusive en un programa al cual respeto y conozco a los participantes de aquel día, trataban de distorsionar, seguro por intereses ajenos a lo del transporte regular, que no son concesionados, la distinción entre compensación y subsidio, y se basaban en una normativa del año pasado que solamente por el hecho que el transporte regular no concesionado no figuraba, trataban de desprestigiar toda la plataforma de solicitudes que teníamos. Y por eso que acá indicamos qué es subsidio. La palabra subsidio viene del latín subsidium, que significa ayuda, socorro, apoyo, y que en su origen se designaba el resultado de la acción de aposentarse para apuntalar, para sostener o socorrer. Ya esto de la legislación romana, como ustedes verán, se ampara nuestro derecho, ya existía. ¿En qué consistía el subsidio? Y el subsidio se utiliza para alcanzar un propósito social. Por ejemplo, que las familias puedan tener acceso a la canasta básica, o en una clase de escasas condiciones pueda adquirir una vivienda. Y esto se da en otros países y se llama subsidio. El subsidio es una ayuda extraordinaria por parte de la administración para estimular la demanda de un bien o proteger a un colectivo, no el colectivo que conocemos, sino al grupo. Y los subsidios son ayudas que los poderes públicos, el Ejecutivo, otorgan a determinados ciudadanos, sean personas naturales o jurídicas, empresas, principalmente con el fin de brindar acceso a los bienes y servicios básicos. Servicios básicos, transporte. Entonces, cuando nos comparaban con la compensación y escuchamos con todo el respeto algo que nunca lo había escuchado a mi amigo, no menciono el nombre por respeto, era una aberración jurídica, y más aún, era una discusión entre transportistas. Cosa que me gustaría en el futuro, las personas que están integrando esta participación lo tomen como un ejemplo.
no hay peor cosa en una problemática, en una crisis, como han escuchado en mi anterior exposición, que tenía que ver con la historia y el enriquecimiento de los gremios en la pandemia, no hay peor cosa que en una etapa de crisis estar discutiendo entre transportistas, porque eso fortalece a la autoridad y tus planteamientos van a ser minimizados, ¿no? Sigamos, por favor. Ya está. Efectos del subsidio en la economía, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, al principio de las negociaciones ha habido problemas en la demora, y ustedes se preguntarán, ¿por qué la demora? No que está mal planteada la mesa, no que no saben pedir, no que yo lo pido mejor. O sea, no estábamos tocando el fondo del problema. ¿Y el fondo del problema cuál era? Que en la política que rigen los neoliberales, que lamentablemente es la política que maneja el Ministerio de Economía, y se lo digo por la experiencia del caso con otro gremio que ha sido muy difícil. Muchos nos ponen como ejemplo, disculpe que pongan entre paréntesis la conversación, no, que aprendan los transportistas interprovinciales. Señores, el transporte interprovincial ha estado luchando situaciones por años, simplemente ha tenido la técnica y simplemente ser incisivos y no pelearse entre ellos para conseguir ciertos objetivos, que espero sigan esa política. Pero cuando hemos negociado con el Ministerio de Economía, hemos observado cómo es su política neoliberal y cómo se demora en acceder a ciertos beneficios, como la devolución del impuesto selectivo al consumo. Entonces, el efecto de los subsidios para los neoliberales, que acá lo ponemos, son fomentados por determinados gobiernos, ¿sí? Sin embargo, sus detractores indican que solo sirven para disuadir la mejora social o los esfuerzos para conseguir empleo. Claro, quieren dejar la situación a la suerte empresarial, ¿no? A lo que establezca el mercado, ¿no? Pero una situación de pandemia, como lo hemos venido exponiendo, es muy distinto, porque ahí están en juego la reestructuración o la quiebra de las empresas, y en este caso afecta a los servicios básicos. Como indicaba acá, las ideologías liberales señalan que los subsidios rompen con el principio de competencia que hace generar y mejorar la competencia en sí. Asimismo señalan que los subsidios suponen un gasto para el Estado, que es lo que opinan, lo que hemos tenido la suerte de negociar con el MES, y supone un costo de oportunidad. ¿Y qué es el costo de oportunidad? Cuando no tomamos una decisión al amparo de los beneficios que se van a otorgar. Por favor, hay un audio abierto. Sigamos, por favor. Entonces, en base a que ya estamos entrando a la problemática del decreto de urgencia 079 y también a las noticias que le podemos dar de esta mesa de trabajo, que también de acá felicito a la Unión Gremial, que ha tomado posiciones técnicas tanto en el tema del GPS, como bien lo ha explicado el señor Huerta, y también en el tema del subsidio en sí, con el señor ingeniero Pardavé y el ingeniero Aguilar. Existen dos tipos de subsidios, ¿no? Los subsidios directos ahorita lo veo. y los subsidios indirectos, ¿no? ¿Qué indicamos como subsidio directo? Aquel que tiene un tema económico, se considera subsidio directo al pago en efectivo o subvención que brinda directamente el gobierno al beneficiario para ayudarlo a operar, a competir en una industria particular. Y el subsidio indirecto son aquellos beneficios no monetarios. Si se dan cuenta, el decreto de urgencia 079 tiene una mistura de los dos. Es directo para Lima y Callao e indirecto por el tema de combustible a provincias. Por eso que es muy importante no solamente ver la problemática de Lima y Callao, que en verdad son más de 12.000, 15.000 unidades, pero también hay que ver la realidad del transporte de provincias urbanas, porque es lamentable, y lo digo así con toda transparencia para que esto sirva como un ejemplo de unión, de fortalecimiento, que los gremios urbanos han perdido liderazgo, como hasta hace 15 años no lo veíamos, cuando habían reuniones por el SOAT, me acuerdo en el ministerio, iba el gremio de provincia, bien representado. Entonces, acá, sinceramente, siento que ha tenido una especie de suerte a la orilla, ¿no? Al mar, que se lo lleva por el viento, y eso creo que en un corto plazo debería cambiar, ¿no? Sigamos, por favor. El decreto de urgencia 079-2020, y acá tiene que ver, y vamos a tocar lo que han expresado en la ATU, tiene como objeto este decreto de urgencia aprobar medidas en materia económica y financiera orientadas al otorgamiento de subsidio, y tercer objeto, a las empresas prestadoras del transporte urbano de ámbito provincial. Y la finalidad del mismo, promover el cumplimiento de los protocolos sanitarios
y mecanismos que disminuyan las afectaciones económicas a los prestadores de servicios. Esto que ustedes pueden tomar muy claro y concreto, ha sido materia de la exposición de hoy día al comienzo. ¿Por qué? Porque han tomado en cuenta, para establecer la fórmula que en estos momentos vamos a tratar de graficar, en base al Decreto Supremo 117. ¿Por qué también tiene que ver el Decreto 117? Porque ¿qué han establecido? ¿Qué han indicado? Y estaba claro en la segunda disposición en materia de servicio de transporte, la segunda disposición complementaria modificatoria, que las unidades de los servicios de transporte terrestre de ámbito nacional, regional y provincial deben cumplir con un aforo igual al número de asientos señalados en su tarjeta de identificación. Entonces, ¿qué quiere decir? Que al momento que nos han planteado la fórmula, ellos han tenido que tomar en cuenta el costo del servicio, el ingreso por el servicio. Y luego han tomado en cuenta también las finalidades que hemos expresado. ¿Por qué? Porque esas finalidades que estamos viendo al final van a ser materia de sanción por caso de incumplimiento y, lógicamente, va a afectar al subsidio de la empresa. ¿Qué fórmula ha tomado el ministerio? Y acá estamos adelantando con el permiso de las personas que han participado. Yo no soy no sé, un tema político, porque a veces uno, no, lo hizo tal, no, que el gremio tal. Y al final es una lucha de todos, señores. Porque si vamos a llegar a esos puntos, nunca vamos a avanzar. ¿Cuál es la fórmula que ha establecido la ATU, ¿no? Que el subsidio es igual a los costos operativos menos los ingresos del servicio. Y en base a esta fórmula, subsidio igual costos operativos menos ingresos de servicio, ¿qué son costos operativos? Y acá hay un tema muy interesante que establecería el por qué, a pesar del 117, las camionetas rurales no deberían perder el tema del subsidio. Y les digo con sinceridad, el estar presente en esta mesa también va a hacer una interpretación al transporte interprovincial, que debería tener subsidio, porque dentro de la definición, que es costo operativo, a pesar que lleve pasajeros al 100%, va a tener un costo negativo. Porque costos operativos, según la ATU, y que es lo que establece la fórmula, es costo COVID, todos van a tener costo COVID, más costo operativo fijo, más costo variable, ese es costo operativo. ¿Y qué es lo que resta el subsidio? Los ingresos del sistema, donde es igual a tarifa promedio más pasajeros. Al final, ¿cuál es la fórmula total? Subsidio por kilómetro igual a costo COVID-19 por kilómetro, más costo fijo por kilómetro, más costo variable por kilómetro, menos pasajero por kilómetro, que está o sea, menos pasajero por kilómetro por tarifa, en base al tipo de unidad vehicular. Entonces, llegamos al resultado, subsidio, que establece la ATU, y creo que tal vez la gente que se ha quedado valientemente conmigo, los 60 guerreros, que pasen la hora, que no ha sido mi intención, que han estado tanto rato escuchando TMGPS, el subsidio por kilómetro lo han establecido bajo la siguiente fórmula, y les hablamos de monto. Ha mejorado, porque por eso yo agradezco también la exposición del ingeniero Pardavé y sobre todo a mi amigo Aguilar, que lo conozco tantos años. El subsidio por kilómetro, no les puedo decir las variables porque no lo podría graficar en estos momentos, pero sí lo tengo apuntado, es, en el caso de las camionetas rurales, el subsidio por kilómetro equivaldrá a 0.30 céntimos. En el microbús, el subsidio por kilómetro equivaldrá a 0.63. Y el subsidio por ómnibus equivaldrá a $1.29, ¿no? Entonces, creo que la primera parte que tiene que ver con el tema fórmula, que tiene que ver con el tema cuánto sale, tienen conocimientos porque, ojo, esto no lo quiero ver como un triunfo sensacionalista o que ya damos la bandera de los gremios, pero sí nos va a servir porque así como le sirvió al transporte interprovincial la primera devolución del impuesto selectivo al consumo, se pueden tomar medidas a futuro. ¿Por qué? Porque ya esta fórmula reconoce unos derechos y accede a un subsidio. Y no pasemos la vergüenza como empresarios y gente del transporte de una lucha bizantina entre nosotros mismos. Sigamos, por favor. El resumen del subsidio indicaría que en los ómnibus se va a recibir 34.262.000 soles, lo estoy redondeando,
Los microbuses, 29.934.000 soles, lo estoy redondeando, es un pico. Y las camionetas rurales, 11.998.000 soles, ¿no? Uno más, mi estimado. Y acá, Martín, si dime. gustas, puedes compartir pantalla, si gustas. Lo que pasa es que lo tengo Anotado. lo tengo anotado, sí. Pues yo tengo Ahí, una ahí. foto que la tengo en el iPad, pero pasarla voy a hacerlos dormir a los 60 que están acá guerreros escuchando y que ya han escuchado GPS, tecnología y creen estar estoqueados, ¿no? Entonces vamos a la excepción, por favor. Más adelante, más adelante, más adelante. No te vayas tan adelante. Ahí, ahí. Ahí está, muy bien, ¿no? ¿Esto por qué lo pongo, no? Porque uno dice, sí, doctor, ya lo sabemos, ¿no? Es ficha repetida. Pero sinceramente, yo me encuentro sorprendido porque si bien es cierto, esto de un punto de vista institucional, como un gremio de empresarios, no lo hubiera aceptado. Lamentablemente, la misma discusión, como voy a retirar al comienzo, ha originado que se irá a la excepción. A pesar que los transportistas de concesiones tienen 24 millones de subsidios entregados por la municipalidad. Y a pesar de eso, no lo veo muy buena, como dice, de muy buena posición. Fuimos bombardeados y esperemos que también recapacitemos y que haya una unión institucional porque ambos son transportistas, porque si no se va a ver como un interés para las próximas concesiones, eso no es bueno para nadie, llegar a puntos de que todos gocen de los beneficios y ambos luchen por los beneficios del otro. Y espero que eso no sea un sueño, sino que sea una realidad. Que tampoco se abandonen las mesas de trabajo y luego aparezcan en la afirmación como si ellos hubieran organizado la suspensión. Tampoco me parece algo bueno. Eso lo digo de buena fe, porque conociendo la experiencia que he tenido en los últimos años con el transporte urbano, yo soy como el jugador número 12, ¿no? Ese que entra para un recambio y luego se va. O sea, entro y salgo, pero veo siempre la misma estrategia de juego, ¿no? Y quisiera algún día que esa estrategia cambie, ¿no? Por ejemplo, he puesto la excepción con la finalidad que esto no se vaya a repetir, porque si fuéramos personas rencorosas, que no es el caso, no hubiéramos aceptado que en la reunión también estén el grupo de ellos. Yo creo que mejor que estén todos juntos. Y espero que cuando les haga el proyecto a ellos, también participemos todos, ¿no? Porque creo que el objetivo es la unión institucional. Sigamos, por favor. Antes que me quede sin participantes. Bueno, claro, porque mira qué razón y tengo que hacer mi programa. Están invitados a mi Face también, a lo que quieran a las 9:30, ¿no? Como indicaba, a las municipalidades en el decreto de urgencia 079 se les ha autorizado, y esto también hay que verlo desde el punto de vista que creo que hay personas de las regiones acá, se les ha autorizado para ellos otorgar el subsidio a través de especies como subsidio indirecto del tema del combustible. Y a la ATU se le ha autorizado para el tema económico. Y algo que es muy importante, la fecha de inicio de ambos se va a establecer mañana, tal vez, porque vence el plazo de la resolución de presidencia de la ATU y la resolución ministerial por MTC, que también está analizando el tema, ojo, para las municipalidades provinciales. Entonces, desde acá a todas las regiones que lo están escuchando, que están presentes, coordinen con el ministerio, porque pueden hacerlo ahora, llamen, pregunten, porque tal vez mañana sea muy tarde. Y va a ser muy tarde por el tema del GPS. Y indicamos que el subsidio se otorga por un plazo de 30 días a partir de la fecha de inicio. Y sigamos, por favor. ¿Cuáles son las condiciones que tienen que ver, ojo, con la suspensión? El día de hoy, de la conversación, y por eso que nos hemos demorado un poco más, escuché que una de las abogadas de la alta dirección de la ATU dijo, y de acuerdo al régimen sancionatorio, y al toque pedimos usar la palabra, acá están varios que participaron, o sea que hay un régimen sancionatorio, y ese régimen sancionatorio no nos ha corrido traslado, y hay que tener mucho cuidado con la casuística. Porque la casuística puede originar el problema de las credenciales, los problemas de ruta, el tema de los vehículos que faltan habilitar, etcétera, etcétera. Entonces, si bien es cierto, nos han dado una respuesta, hay que reconocer un poco medrosa, un poco facilista, nos tiene una duda de un proyecto de reglamento que debió ser analizado en el tema del régimen sancionatorio, porque al final los únicos que sancionan son los formales, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones para que tengan conocimiento los que han leído la norma, hagan un repaso, título habilitante, vehículos habilitados, ruta, frecuencia, itinerario, horarios autorizados? No contar con sanción firme, y esto acá hay que tener que es por incumplimiento de protocolo. Acá tengo una anécdota, ¿no?
el día que el ministro declaró que no tenga sanción firme. Entonces, no pasó ni 10 minutos, yo estaba todavía viendo el canal y me llamaron los asesores, Martín, por favor, no le avises al gremio que se equivocó. Eso implica respeto. Y ese respeto solamente se va a lograr, no porque un abogado esté, porque abogados sobramos, eso es verdad, sino que la institución se vea unida, como se ha podido ver en los últimos días, ¿no? El RUC, si ustedes se dan cuenta, hay bastante injerencia en el Reglamento Nacional de Administración de Transportes, porque están siguiendo pautas del Reglamento de Transporte, y es el que el RUC no esté en estado de baja, suspensión temporal, y no tener condición de no habido, de no hallado. Ambas D y E van a ser vía consulta, tengan mucho cuidado, ¿no? Porque la casuística puede ser que falle el sistema de la SUNAT y puedas perder el subsidio por una reverenda, disculpe la palabra, estupidez. Y ha pasado muchos casos en el transporte interprovincial. Y lo que implica el IMI Callao dentro de las condiciones es sistema de monitoreo inalámbrico, pero ojo, si vemos más adelante los reglamentos, en el procedimiento operativo que establece la entrega del combustible, están indicando que tiene que haber un sistema de monitoreo que se va a encargar del MTC. Por lo tanto, atención con el tema provincial. Yo opino igual que el ingeniero Huerta, que la aplicación del sistema de GPS no es de un día para otro, y creo que dentro del subsidio deben estar los costos de operatividad, que en este caso van a aumentar, no van a ser los mismos por el tema de GPS. Sigamos. Ya. El procedimiento operativo, las municipalidades provinciales, de acuerdo a la metodología, van a hacer la aprobación de cálculo, que yo tengo conocimiento que hasta el día de ayer estaban trabajando pro movilidad y el área de normatividad del ministerio, y la municipalidad, y acá hay un tema de fiscalización, acá hay un tema que podría caer en corrupción, la municipalidad contratará a un distribuidor mayorista y o minorista con un establecimiento de venta al público de combustible que esté debidamente registrado en el registro de hidrocarburos. O sea, ellos van a tener una posición que recomiendo a los gremios, que los que lo están escuchando tengan mucho cuidado. Para acceder al subsidio, los prestadores, en este caso de las municipalidades, deben reportar la información requerida al sistema informático de monitoreo. Y esto no va a ser con una paloma mensajera, ¿no? Tiene que haber GPS. Y es por eso que el MTC, en uno de sus puntos, señala, contratará de manera excepcional, entendido, y a favor de las municipalidades provinciales, el servicio de implementación de un sistema informático de monitoreo. Entonces, vuelvo a reiterar, si bien es cierto, hay un tema acá que tenemos que correr como una carrera de galgos para obtener subsidio. Yo, sinceramente, en lo personal, si es que no hay una posición un poco más fuerte, consideraría que va a demorar no menos de un mes, porque el sistema de GPS no es de un día para otro, y creo que ya el ingeniero Huerta le ha explicado como especialista del caso, ¿no? Sigamos, porque nos quedamos sin gente. Mañana jueves es un día muy importante, porque vence el plazo que tiene que otorgar, le han dado a la ATU, perdón, para que dé el reglamento mediante resolución de presidencia ejecutiva. Teniendo en cuenta la problemática política que existe, que es siempre bueno señalar, más no inmiscuirse, debería salir mañana por ellos un tema de transparencia y legalidad ante los ciudadanos. Perdón. El PROCOPE le he puesto ese nombre porque es el procedimiento operativo. ¿Y qué va a indicar esa resolución de presidencia, ¿no? Creo que ya hemos sido claros en la fórmula del cálculo. Lamentablemente, en el tipo vehicular se tiene que respetar el Reglamento Nacional de Vehículos, es clarísimo. El M1, M2, M3 establecen asientos y después en categorías de peso. Va a establecer la periodicidad de los pagos, se me pasó un punto, las condiciones de los mismos, los mecanismos y plazo de vigencia. Entonces, el día de mañana tenemos tal vez una resolución de ATU, donde tenemos que tener muy claros estos puntos. Sigamos, por favor. Como indicaba, el subsidio es económico a través del Banco de la Nación y otras entidades bancarias. Y lo interesante, y vuelvo a reiterar a aquellos que tienen muchos miedos, a aquellos que están debiendo a las 10.000 vírgenes, como lo de broma, a un amigo, el tema es que es intangible, pero es intangible solamente por un periodo de 30 días. Nada más.
sea, si ustedes lo tienen en el banco y en 30 días se les complica, no han sacado, ya no es intangible. ¿Ya? Y como indicaba, el mismo no es objeto de compensación legal, que acá con una aclaración que no podía dormir cuando me decían compensación, ya es negociación mal, pero indicaba es negociación mal para dos gremios, ¿no? O contractual, tampoco es materia de embargo, retención o cualquier otra afectación judicial o administrativa, pero reiteramos, es por un periodo de 30 días. ¿Ya? Sigamos, por favor. Acá hay un tema que es importante, ¿no? Y eso tenía que ver mucho con las preguntas que yo le hacía ayer al ingeniero Aguilar y mi preocupación por el tan bajo costo que se daba, teniendo en cuenta la cantidad de vehículos, independientemente si las variables correspondían a montos exactos en la realidad de costos operativos o variables, ¿no? Costos fijos o variables. Porque acá es claro, ¿eh? Los saldos no utilizados en los recursos transferidos son devueltos a la cuenta principal del Tesoro Público. Entonces, esa era una de las preocupaciones que iba a ser materia de la conversación el día de hoy, pero gracias a Dios ha habido buen sustento, típico de una negociación que está en corto plazo, van con un monto bajo, de ahí van con un monto alto, pero igual hay que tener en cuenta estos artículos, porque como reiteraba al principio, esto va a ser nuestra experiencia para los futuros subsidios. Que no nos quite el sueño, o que tampoco nos dé miedo, que en cortos plazos el gremio unido tenga la capacidad de pedir subsidios independientemente de la situación que se dé, como en este caso la pandemia, ¿no? Puede ser por combustible, puede ser allá, podemos negociar el tema de escolares, bomberos, policías, etc. Sigamos, por favor. Ya estamos por terminar. El tema de la ATU y que tiene que ver con las mesas abiertas que hemos dialogado el día de hoy, y creo que es muy importante para las personas que estoy seguro en un futuro van a ser parte de la mesa de trabajo. Como siempre indico, disculpa que los aburra, pero siempre señalo que lo que se queda es la institución. Las personas pasan y la institución siempre se tiene que rejuvenecer y no ser materia de discusiones de bandos, ¿no? Entonces, en este tema de la emisión de normas complementarias, se tiene que analizar en las mesas de trabajo que se van a establecer la próxima semana, que la ATU va a poder normar sobre supervisión, fiscalización. ¿Eso qué quiere decir? Que ese reglamento que se va a utilizar por resolución de presidencia puede ser modificado y eso va a depender de la unión de todos nosotros. Así como la fiscalización y la implementación gradual del sistema de recaudo. Acá hay un tema muy importante y no es un tema del Ejecutivo. O sea, acá tenemos que tener bastante tino en la negociación porque tanto las municipalidades provinciales y la ATU, en caso de incumplimiento de los objetivos del presente decreto, pueden disponer la suspensión del subsidio. ¿Ya? Sigamos, por favor, que estamos acabando. Bueno, para terminar, creo que es el penúltimo, si no me equivoco. Vamos a ver, disculpen, para tener claro mi exposición. Sí, es la penúltima. Y al final quiero hacer unas pequeñas recomendaciones, no sé quién, pero si es bueno. La vigencia es hasta el 31 de diciembre del 2020. Y acá hay un tema que es interesante, ¿no? Acá hay un tema que nos va a servir, acuérdense de nosotros, nos va a servir para pedir la devolución del impuesto selectivo de consumo, que no sé si ha tenido ese objetivo, pero alguien está comiendo provecho. Las empresas del IBI Callao que acceden al subsidio adquieren el combustible, está mal redactado, o sea, yo lo he colocado tal como indica porque esa era mi duda, pero debería decir, deberán adquirir el combustible a proveedores que emitan factura electrónica. La SUNAT verificará la existencia de dichas facturas electrónicas. Acá hay un tema de formalización del tema combustible, como el tema que tiene el transporte interprovincial. ¿Y por qué es bueno? Porque si bien es cierto, ahorita puede ser para alguno que está acostumbrado a comprar combustible de dudosa procedencia, o aquellos que no tienen la formalidad del caso al darle este dichoso material, es el tema de que con esto, si luchamos bien el tema de la evolución del selectivo del consumo, tendríamos, en el caso que los que tengan diésel, tendríamos la prueba que somos formales y debemos adquirir ese derecho.